da mucho gusto estar aquí en Zacatecas. Conozco que en Zacatecas me recibe como siempre con mucho cariño. Estoy muy agradecida por este estado, porque aquí he podido hacer un cierto tipo de trabajo que creo que ha sido mi profesión. Y hoy me da la oportunidad de estar con ustedes, trabajo. Para mí es un privilegio. Siempre estar con las personas que trabajan directamente en las escuelas de educación básica es un privilegio. Creo que hay que apreciar directamente qué es lo que ustedes hacen todos los días, y yo en particular tengo un aprecio especial por todo lo que es el sector educativo. Voy a presentarles, voy a ir directo al asunto de las figuras directivas. Pues trabajar mucho más este punto, dando por sentado que ustedes han trabajando toda esta historia de la nueva escuela mexicana, pero si hubiera necesidad de los mexicanos también lo mexicanos. Voy a tratar de ser sintética, no es tan fácil porque son muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que yo sí quisiera es establecer un diálogo con ustedes, ver cuáles son sus preocupaciones. Siempre es mucho más rico cuando uno puede conversar más directamente con los directores, con las directoras, que si simplemente alguien nos escucha, el diálogo me parece sustantivo. Bueno, si vemos la siguiente, por favor. Primero que nada, sí quisiera decirles que el asunto de las figuras directivas para nosotros está siendo toda una transformación que ustedes me están sintiendo. Quisiéramos también aclarar algunas cosas. Yo voy a dar un punto de vista, voy a dar muchos otros puntos de vista. Por fortuna, la construcción de lo educativo es entre muchas personas, en muchos sectores, y esto enriquece el proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, hay que reconocer que las figuras directores, particularmente los directores y las directoras, tienen una experiencia que no pueden dejar de tener. Hace un rato veíamos justamente que ustedes han venido de muchos procesos anteriores, ¿no? Y esa experiencia no puede dejarse atrás, sino al contrario, hay que tratar de capitalizarla para ver por dónde y cómo podemos seguir trabajando. Ese es un elemento fundamental. Pero también nos toca vivir tiempos históricos distintos. Y a nosotros nos ha tocado vivir una situación muy particular. Es lo que algunos llaman la transformación civilizatoria. Algunos han dicho, estamos viviendo una verdadera transformación civilizatoria, no en México, en el mundo, que ha tenido que ver, por supuesto, con la pandemia, pero no solamente con la pandemia. Hay crisis de todos tipos y hay movimientos muy importantes que se han dado, básicamente muchos en el siglo XX, pero mucho más rápidos en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo la revolución tecnológica, el asunto del problema de la violencia en todo el mundo. Son elementos que nos deben de hacer pensar cómo nos estamos acabando con la vida muy rápidamente, más rápidamente de lo que quisiéramos. La gran pregunta es qué vamos a heredarles a las nuevas generaciones, y esto tiene que ver con un tiempo histórico. Y cada uno de ustedes ha trabajado en lugares urbanos, semi-urbanos y rurales, con diferencias muy claras. No es lo mismo, siempre hay diferencias en los territorios, y esos territorios hacen una forma identitaria. De hecho, incluso que ustedes hayan venido de una normal rural o de una normal urbana o una avenida, que es lo mismo, tampoco son cosas totalmente distintas y nos colocan ustedes en una historia diferente. En ese sentido, los directores tienen que ver con un trayecto escolar, han tenido un paso por la escuela, un trayecto personal también, que creo que es muy importante. No será lo mismo para las mujeres que los hombres, no será lo mismo para los que son mucho más jóvenes y están iniciando su carrera, que para todos aquellos que ya tenemos mucho más años en este proceso, ¿no? Un trayecto profesional también, los que empezaron en las escuelas rurales, en las escuelas de multigrado, y luego poco a poco fueron armándose de otra manera, pues empezaron en escuelas urbanas y ahora son directores o directoras, algunos incluso en secretarias que pasaron de ser subdirectores a ser directores. Es un trayecto mucho más complicado. El asunto de la formación en el campo, algunos han tenido formación para ser directores y directoras, otros no lo han tenido, han entrado de lleno a la función civil
una serie de montañas, los Lanús, en zonas totalmente desposeídas, realmente con una dificultad para tener producción, una parte muy interesante de ahora la recuperación de producción de la vid. En fin, hay una serie de situaciones totalmente diferentes, de estilos, de maneras de ser que tienen que ver con el territorio que habitamos, ¿no? Que nada tiene que ver, por ejemplo, con mi vida en una ciudad como la Ciudad de México, donde la urbe nos come cotidianamente en cada momento, ¿no? Hoy también, pues la fijación a grupos, no sé, ustedes son sindicalizados, si no lo son, si trabajan con determinados grupos, si han pertenecido a grupos universitarios o no. Es decir, todo esto determina las maneras como ustedes son directoras y directores, y eso tendrá que ver con esto que se llama hoy la transformación educativa en este país. Vemos la siguiente, por favor. Las prácticas de las figuras directivas son, en sentido estricto, acciones intencionales que ustedes tienen con distinto grado de preparación, pero siempre con un trabajo también muy subjetivo. Cada quien lo hace de maneras muy diferentes. Hay también una acción que no necesariamente es una acción unívoca, sino que de alguna u otra manera va configurando formas plurales, maneras multipreferenciales de ser. De tal manera que cuando yo les hablo a ustedes como directoras o directores, no estoy suponiendo que todos hacen lo mismo, que todas tengan que hacer lo mismo, sino al contrario. Estamos suponiendo que hay una diversidad en ese planteamiento, porque las prácticas no solo son diversas, sino que además son complejas. Y cada uno tiene una complejidad distinta en los lugares donde actúa. Vemos la siguiente, por favor. En ese sentido, el hacer de las figuras directivas, pues por supuesto que como ustedes mejor que nadie lo sabe, tiene que ver con asuntos administrativos, con asuntos de gestión escolar, ¿no? Y con asuntos de acompañamiento y asesoramiento pedagógico. Siempre se ha pugnado, no es la primera vez que se pugna porque los directores y las directoras tuvieran mucho más tiempo para hacer asesoramiento pedagógico que la parte administrativa no se les permite. Eso sigue siendo una aspiración, esperemos que lo logremos. Es muy importante el trabajo de los directores en términos de asesoramiento pedagógico. Sin embargo, sabemos también que están ahí las otras partes que son necesarias en las escuelas. Hoy estamos con un eje fundamental que es la nueva escuela mexicana, que yo de manera muy general ahora lo planteo, tiene que ver con los derechos humanos, de la educación como un derecho humano, no como un derecho social. Hasta hace muy poco la tenemos como derecho, de hecho así surgió en la Constitución como un derecho social. Una cosa es ser un derecho social, otra cosa es ser un derecho humano. Cuando algo es un derecho humano es inalienable, intransferible, y todo el mundo lo puede reclamar independientemente de cualquier cosa. Y el Estado está obligado a ofrecer ese derecho porque es un derecho de todas y todas las personas, ¿sí? También estamos ante una utopía como proyecto de futuro, ¿no? La utopía como un lugar posible, como la posibilidad de construir algo entre todas y todos, y acá quien quiera, se va a vivir y sentir. Yo creo que esto hay que plantearlo muy claramente. Los disensos no son malos, al contrario, los disensos son muy interesantes, pero lo que no creo que pueda ser es que no los disfrutamos y no los podamos trabajar, porque eso es lo que va a enriquecer el proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora bien, el proceso de aprendizaje en el hacer de las figuras éticas va a una condición un poco distinta para poder platicar con ustedes, es que yo pienso que se puede hacer un trabajo desde la experiencia concreta, es decir, desde las situaciones específicas que están viviendo directoras y directores, supervisores, por supuesto, supervisoras, ¿no? Pero esa situación concreta considero que se debe observar y reflexionar. La observación es uno de los elementos clave que existen en la educación. Hay un antropólogo muy importante, Ingo, que dice que la antropología y la educación son casi lo mismo. Dice que son casi lo mismo porque se basan en la observación, se basan en la riqueza de poder ver qué es lo que sucede, ¿no? Y también porque permite la reflexión. Y esto puede llevar, en algunos casos, a algunas conceptualizaciones, a algunas teorizaciones
simulaciones para aquellos que así lo desean, o bien hacer experimentación activa. Se ha satanizado un poco la idea de experimentación porque es como si tomáramos a los niños como si fueran nuestros colegios de indias. No, en el campo de la educación, la experimentación es fundamental. Experimentar es el elemento central del educativo porque permite probar algunas cosas, ver hasta cuáles son sus alcances, hasta dónde llegamos con ciertas cosas y cómo vamos avanzando en ciertos procesos. Porque está la diversidad de los procesos que necesitamos ver cómo actúan en cada situación. Y por lo tanto, hacer un examen, por supuesto, de las implicaciones que tienen estas nuevas situaciones y cómo se comportan. En eso estamos viendo cómo está funcionando algo, pero en condiciones totalmente diferentes. No es lo mismo estar en una secundaria general que estar en una secundaria, no es lo mismo en la escuela de grado, no es lo mismo en el estado de Zacatecas, no son los mismos problemas que en el estado de Puebla, ni tampoco son los problemas que en el estado de Puebla. Estamos teniendo diferencias muy claras porque la historia de cada lugar es diferente. Vamos a la siguiente. Acuérdense que este plan de estudios trabaja sobre la idea de la unidad en la diversidad. ¿Cómo hacemos una unidad? Respetando los diversos. Ese es el punto clave de este proceso. Vemos la siguiente, por favor. Veamos el asunto del acompañamiento. Veamos la siguiente, por favor. Desde mi punto de vista, podemos no estar de acuerdo que el acompañamiento tiene que ver con la deliberación, la interlocución, el propio acompañamiento y las familias. Es una figura directiva que está sentada en nuestras casas. Deliberar en una sociedad con tantas diferencias y desigualdades es central. La deliberación es fundamental porque tenemos diferentes maneras de pensar y por lo tanto tenemos que ponerlas sobre la mesa para poder discutir por qué estamos de acuerdo, con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. En ese sentido, los asuntos curriculares deben ser debatidos en los espacios y buscar además posibles soluciones y aportaciones y plantear nuestras buenas razones, nuestros argumentos. Insisto, no tenemos que estar de acuerdo en todo. De hecho, yo les decía ahora en Querétaro, lean el plan de estudio. Yo sé que la mayoría no lo lee, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, la mayoría no lee el plan de estudios, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, yo les digo que lo lean no por otra cosa, sino porque el plan de estudios les va a permitir saber en lo que están de acuerdo y en lo que tienen posibilidades y en lo que no tienen posibilidades. Lamentablemente, el acuerdo está muy mal, el texto es muy malo, ¿no? O sea, porque no es bondadoso para ser leído y tampoco les sugiere. Pero la verdad es que es importante leerlo. Yo digo que es importante leerlo porque ahí ustedes van a saber con lo que se identifican y con lo que no se identifican, con lo que tienen relación y con lo que no tienen relación. Y no es posible hacerlo solamente escuchando lo que otros dicen. Necesitan no saber lo que dice para decir, mira, con esto no estoy de acuerdo. A mí me podrán decir, pero no estoy de acuerdo con esto porque esto no me permite por mi situación, esto no es así, es absolutamente. Pues esto sí estoy de acuerdo. Esto me parece que tengo un acuerdo en lo general con la mejor particularidad y situaciones. Pero eso no se puede hacer solo de oído, porque ahí no hay manera, porque ahí ya pasan las interpretaciones de los objetos, ¿no? En ese sentido, también este proceso de deliberación, de interlocución, que supongo, yo creería que podrían tener directores y directoras y supervisoras, tiene que ver también con analizar los saberes, las experiencias, así como las prácticas escolares. Recuerden que este plan de estudios es un plan de estudios, no es un plan de estudios con proyectos, no es el plan de estudio con proyectos que tuvieron las educadoras. Es un plan de estudios de integralidad, ¿sí? Es un plan de estudios de interrelación. ¿Qué es lo que interrelación? ¿Por qué se llama un plan de estudios de integración? Porque lo que integra son la experiencia, pone su base en la experiencia como el
elemento central del proceso. La experiencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también la experiencia de los maestros y la experiencia de las figuras directivas. Eso es lo que está en el centro. ¿Qué es lo que están viviendo? Como diría la Rosa, la experiencia no es algo que pasa, la experiencia es algo que me pasa, ¿sí? No es todo lo que está ahí, o sea, todo lo que pasa todos los días. Estamos en la experiencia que nos pasa, o sea, nosotros sufrimos eso. Y por lo tanto, como lo sufrimos en su más amplio sentido de la palabra, tenemos que entender que estamos pasando por eso. La experiencia en el caso de plan de estudios son de tres tipos. ¿Sí? La integración de la experiencia con los contenidos. Los contenidos están integrados, no están separados y atomizados por disciplinas, sino están integrados en campos donde se integran las disciplinas. Dos, las experiencias, lo que llamamos la experiencia de los sujetos, la experiencia vivencial. O sea, ¿qué saberes y qué experiencias traen los niños y las niñas? ¿Qué saberes y qué experiencias traen los maestros y los maestros? ¿Y qué saberes y qué experiencias traen las figuras directivas? Esa es la otra experiencia. Y una última experiencia son las experiencias sociales. La experiencia de la comunidad, de la propia escuela, como comunidad escolar, de la comunidad en la que está la escuela, ¿sí? Pero también de los saberes y las prácticas que tiene esa comunidad en la que se inserta la escuela fundamental. Se trata pues de que hoy estamos ante capacidades y potencialidades diferentes, donde creemos que el profesorado, los estudiantes, las familias también, que ese es el otro elemento, o sea, lo que está ahí también son las familias, ¿no? Puedan proyectarse hacia una vida diferente en contextos de aula, escuela y comunidad. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿por qué en este momento? Porque nos estábamos casando. Porque lo que pasó en Acapulco no es gratuito. Porque lo que pasa en la guerra no es gratuito. Porque esta humanidad se está convirtiendo en algo insostenible. Nos estamos acabando el único lugar donde podemos vivir. Y eso hay necesidad de verlo desde el lugar. También la violencia nos está arrasando a todos, en todas las instituciones. Ustedes lo ven en las escuelas también. Había que hacer algo y por lo tanto hoy hay que hacer un trabajo en diferentes contextos para ir formando otro tipo de ciudadano. Y la democracia no se gana, se tiene para siempre. La democracia es algo que hay que ganarse todos los días. Creemos que ya estamos en ello, pero no. O sea, es probable que si no la resguardamos, si no la protegemos, no la tengamos lo suficiente, y por eso también hay que formar ciudadanos con sentido de verdad. Vamos a despedir. El acompañamiento es en realidad un momento social. Cuando ustedes acompañan a sus maestros, a sus maestras, lo que están haciendo es un momento social, un trabajo de sacudimiento, vamos a decir así, de deseos, de energía, de hacer algo o de no hacer algo. O sea, en una escuela me decían, en Guadalajara, me decían, es que un grupo de maestras que querían que trabajara yo con ellas de maestras de la escuela, la maestra de segundo preescolar no quiere trabajar con nosotros el proyecto de escuela. ¿Qué hacemos? Yo les dije, o sea, déjenme que no, ¿cómo? Si lo que queremos es que sea toda la escuela. O sea, miren, obligado es muy difícil, porque realmente no va a poder ser, o sea, al contrario, va a jugar en contra. Lo que yo fui maestra preescolar hace muchos años. Y lo que yo sí me di cuenta cuando fui maestra preescolar es que los padres de familia juegan mucho. Juegan mucho. Y entonces, cuando una maestra no hace lo que los otros maestros, los padres de familia, las madres
aquí no pasa nada. Van a darse cuenta de que esa maestra a la larga va a estar presionada por las familias y les van a pedir que hagan lo que hace toda la escuela. Cuando hagan la actividad de la escuela, los únicos que no van a estar son los niños. Entonces va a darse cuenta de que hay algo que es necesario compartir y que es muy importante trabajar. Ese momento social es muy importante y tiene que ver con una relación intersocial. Es decir, una manera de ver el mundo de parte de ustedes como directoras y directores, pero también una manera de ver el mundo con maestras y maestros, que no siempre coinciden, ni siempre van a coincidir, pero lo importante es hacer esa relación. Por otra parte, esa relación es una relación de alteración continua. En el momento que yo asesoro, acompaño, dialogo, delibero con alguien como en este momento, no solamente ustedes tienen posibilidad de hacer algunos cambios, sino yo también. De tal suerte que es muy diferente la conferencia que le estoy dando ahorita aquí en Zacatecas a la que vi en Querétaro, porque la gente de Querétaro movió muchas cosas de las que yo pensaba, ¿sí? Con las preguntas que me hicieron. Por ejemplo, era clarísimo en Querétaro que había un grupo muy opositor al realismo. Claramente opositor. Entonces, era muy interesante dialogar con ellos, porque da muestra también de lo que se está jugando en un proceso como este, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que el acompañamiento tiene una dimensión ética, ¿no? Una dimensión ética, no de polarización, no de decirle haz bien o haz mal, sino de decir somos responsables de lo que hacemos, cada quien es responsable de lo que hace, por lo tanto, pues cada uno se hace cargo de lo que va haciendo. Vamos con la siguiente, por favor. En ese sentido, yo planteo, pero ustedes, insisto, cada uno lo toma desde su lugar, que el acompañamiento es una relación en realidad de colaboración donde es completo, en el caso de los directores y las directoras, porque se hay una jerarquía. El director tiene una jerarquía, la directora tiene una jerarquía con respecto a los profesores. Pero a lo que está en los llamados en este momento es que esa jerarquía no sea voluntaria, sino que esas jerarquías se aprueban. A eso está lo que estamos haciendo. No se rompe la jerarquía, pero sí se establece la colaboración con un elemento central. En ese sentido también tiene un enfoque global, es decir, trata de plantearse una diana, ¿no? Por lo menos dos personas o un grupo y el director y la directora que acompañan y que dan elementos para que los maestros puedan trabajar de la mejor manera y los maestros le dan elementos al director para que pueda hacer de mejor manera también su función. Esta idea es una idea que algunos han dicho que el acompañamiento en el trabajo de asesoramiento pedagógico es como un viajar, ¿no? Yo viajo contigo y puedo estar junto a ti bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y también una idea de transición, ¿no? Es decir, es durante un tiempo determinado, con un acompañamiento determinado y con un vínculo en un contexto. Voy a señalar que después voy a informar qué es esto de vínculo. El acompañamiento y el asesoramiento pedagógico no es solamente un asunto de relación, interacción, ¿sí? No es que yo me encuentre con alguien que empiece a asesorarlo o a tratar con él. Es un asunto de vínculo. Y les voy a dar un ejemplo muy claro de un vínculo que ustedes van a identificar. El vínculo amoroso es el vínculo por excelencia, ¿no? O sea, no importa que mi pareja sea un horror para toda la gente, no. Pero yo tengo un vínculo con esta pareja y a mí me parece maravilloso. Me parece fantástico, guapo, hermoso, decente. Me gusta que la gente lo vea como lo ve. Tengo un vínculo tal que me permite verlo así, ¿no? Entonces, pero el vínculo más fuerte que es en algunos no es el amoroso, sino es el de odio. Dicen que a la persona a la que más odia a uno, esto de la cual no se puede deshacer. Está todo el tiempo pensando en lo que más. Esa persona ya se fue, ya trabaja
asunto es, pues, ¿qué hay que hacer en el diálogo fundamental? Y plantearse problemáticas conjuntas. Las problemáticas que solamente ven uno y los otros no ven, no pueden ser asuntos de acompañamiento ni asuntos de deliberación. Porque mientras el otro no lo vea como problema, nosotros no podemos hacer nada. Yo puedo ver como un problema muy serio, no sé qué se les ocurre ahorita, que no tienen terminado el programa analítico, ¿no? O sea, yo puedo verlo como un problema. No hemos terminado el programa analítico. Pero si nosotros no lo vemos como un problema, es muy difícil trabajar eso. Tenemos que verlo como un problema todos para poder atenderlo, si no es partir de ¿no? En ese sentido, acompañarse, ¿no? va transformándose, nunca el acompañamiento es de la misma manera. Cambia ese resultado. Platicaba yo, incluso por la persona, un director puede ser director en la mañana, ¿sí? Y director en la tarde, y como también contesta, puede ser totalmente diferente. Nosotros hicimos una observación hace algunos años en una primaria, habíamos observado al director solo en la mañana. El director era creativo y todos los profesores hablaban bien de él, y decían que era maravilloso, que colaboraba y que era muy dispuesto, ¿no? Y un día, una casualidad del destino fue así, que nos quedamos más tiempo en la escuela, comimos por ahí cerca, regresamos a la escuela por nuestras cosas, y entonces los maestros empezaron a explicar otros de la ¿no? Y decían, no, este director es horrible, este director es horrible, y nunca nos apoya. Pues yo decía, qué raro, es exactamente al contrario que la mañana, ¿no? Después nos fuimos a la tarea de entrevistar a los maestros de la tarde, y claro, el contexto había cambiado, era totalmente distinto, era la misma escuela, pero no era la misma situación. ¿Y qué pasaba? Sí, cierto. Era como hacer como ¿no? O sea, se cambiaba, se transformaba de personalidad, porque la primera era adorable. Y la otra era la persona más verdaderamente espantosa que ustedes pueden imaginar. O sea, descontar, no colaboraba con los maestros, tenía una gran problemática. Y era la misma persona, exactamente la misma. ¿Por qué? Porque hay necesidad de entender cómo van trabajándose en cada situación. No hay situaciones tan generalizadas que uno pueda hacerlas para todos. Vamos por la siguiente. En ese sentido, el acompañamiento tiene que ver con este saber que ustedes tienen, con las acciones que ustedes realizan, pero también con los vínculos que ustedes establecen. No hay manera de hacer trabajo de dirección sin establecer un cierto nivel de vínculo con las personas, ¿sí? Y pues entonces está el sujeto que acompaña, por supuesto, el sujeto acompañado, hay una pluralidad de roles, donde además casi siempre alguien que es director o directora, sobre todo en la escuela más grande, de las pequeñas, pues delega también muchas de las cosas a un compañero o a una compañera que le puede ayudar para hacer ese trabajo de acompañamiento. Entonces hay maneras interpretativas de trabajo, se arman itinerarios distintos, ustedes a veces tienen un plan determinado, luego establecen que no, que esta manera no fue la mejor de trabajar, que se haga luego a este asunto. Se trata de ir con el acompañado, pero también ir hacia algún lugar, ¿no? O sea, la dirección tiene que ver con ir hacia algún lugar. Es muy difícil un director que solamente vive en el aquí y ahora, porque vivir en el aquí y ahora no le permite proyectar hacia dónde quieren ir, por dónde quieren pasar, ¿no? Hay por lo tanto una racionalidad y una temporalidad para las cosas. Todo el trabajo que ustedes hacen como directoras y directores tiene que ver con el desarrollo profesional de ustedes, pero también con el desarrollo profesional de los maestros. Hemos visto el desarrollo profesional solamente como los cursos que toman los maestros. Hemos visto el desarrollo profesional solamente como si toman un curso, si van a la conferencia, pero el desarrollo profesional es algo mucho
crear una información, restablece lo que yo estoy haciendo. Y en ese sentido, pues, el trabajo de ustedes es muy importante para ese desarrollo profesional de los docentes. De alguna manera también tiene que ver con esta elaboración afectiva, con esta elaboración. Cuando decimos elaboración psíquica, me voy a reducir a una cosa muy simple para no entrar en mayor detalle, pero ustedes han tenido esa experiencia de que les presentan a alguien casi de mirarlo y dicen, esta persona que provoca, qué mal. O sea, no viene con la boca, no, ni siquiera he dicho buenas tardes, sino ya está haciendo qué odiosa es esta persona. Eso es docente, no es algo que está en uno, que le pertenece a uno, que es parte de los deseos, de su acción más interna, y que sin embargo se manifiesta en todos los días a todas las horas, ¿no? Y eso está también. Hay un propio intelectual también en ser director. Ser director es un buen intelectual, es fundamental, ¿sí? Se tiene que pensar muchas cosas, se tiene que actuar, se tiene que hacer razonamientos, soluciones, procesos, toma de decisiones, es decir, hay una intelectualidad, y yo creo que para mí es muy importante que ustedes la reconozcan y se reconozcan como intelectuales de este mundo. Los intelectuales no son los que escriben, los intelectuales culturales son los que accionan todos los días para que la cultura exista. Entonces ustedes están en ese lugar, son parte de ese lugar, tienen a la intelectualidad justamente trabajando para la humanidad, ¿sí? No habría manera de estar sin ustedes porque no procedería lo que pasa en la educación, ¿no? En este sentido, pues, pertenecemos a un orden de relaciones, en este caso es la escuela como comunidad, y también vamos a estar desarrollando una experiencia personal, pero también grupal, ¿no? O sea, nunca estamos tocando solos, siempre estamos acompañados de algún grupo, pertenecemos, y en ese sentido, pues vamos armando culturas y continuidades, y eso también es importante. Vamos con la siguiente. Ahora sí, voy a entrar a cosas muy particulares. El códice, sus preocupaciones más sentidas, ¿no? Yo quisiera decir que voy a dar algunos referentes, no son ejemplos, no quiero que los tomen como ejemplos, pero me sirven a mí para poder platicar con ustedes. Voy a situar nada más el codiseño. El codiseño es algo muy importante para la autonomía profesional del maestro. Es participar de manera directa y abierta, ¿sí?, en la elaboración de lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Ese es el codiseño particular de situaciones de enseñanza, el profesor y la profesora van a poner en juego y van a poner en juego su saber como profesor. El codiseño también tiene que ver con la integración de los contenidos en los campos formativos, pero siempre los campos formativos están en relación a los exarticulados. No existen campos formativos sin exarticulados, siempre están en vinculación. ¿Okay? Sé que esto es complejo, no es fácil, pero es muy importante tener claro que siempre va en vinculación. El otro asunto es que el codiseño tiene que ver con los programas sintéticos, con el programa analítico, con los libros de texto, por supuesto, y también con la planificación didáctica, pero también con el hacer didáctico de todos los días, lo que hacen los profesores, las profesoras y ustedes como directores. El codiseño tiene que ver con el colectivo de cada escuela, para que el colectivo delibere qué es lo que hay que enseñar y cómo